es agradeceros a vosotros como asistentes, pero especialmente a las asociaciones que han colaborado para este ciclo de webinars. Bueno, aquí después lo explicaré un poco, pero esto es un ciclo de webinars sobre digitalización administrativa y sobre cómo las empresas pueden aprovechar estas tecnologías para ello. Y han colaborado con nosotros los polígonos empresariales de A Coruña. Y bueno, pues muchas gracias a ellos por haber estado interesados en hablar sobre este tema. Nosotros creemos que es un tema que tiene mucho interés para mejorar la eficiencia de las compañías, pero si no hay interés de las propias asociaciones y sus asociados, esto no tiene sentido. Entonces, bueno, lo primero es presentarme brevemente. Yo soy Dani Cerqueiro, yo soy responsable de marketing y comunicación de Docuten. Y aunque soy físico, llevo ya en esto del sector TIC, bueno, ya la verdad es que bastante más de 15 años. He trabajado mucho en marketing digital, pero bueno, llevo en Docuten ya 6 o 7 años y bueno, ya la digitalización administrativa es parte de mí. Y presentaros muy brevemente qué es Docuten, porque para los que no nos conozcáis, pues Docuten es una empresa de digitalización administrativa. Básicamente nos dedicamos a intentar que nuestros clientes quiten el papel, eliminen el papel de sus gestiones administrativas usando tecnologías de firma digital y factura electrónica. Bueno, pues estamos aquí hoy específicamente para empezar un ciclo que tiene, aparte de esta charla, 4 más que van a incidir en aspectos más concretos de la digitalización administrativa, especialmente todo lo que tiene que ver con la firma electrónica. La firma electrónica dedicaremos 2 sesiones, una sobre la legalidad y el estado de la situación y otra sobre casos de uso, para que se haga más ligero. Hablaremos sobre la facturación electrónica en España y en Europa. Esto es muy relevante porque va a haber cambios, ya está habiendo cambios, pero va a haber más cambios en el futuro y afectan a prácticamente todas las compañías. Y un webinar específico sobre digitalización administrativa e internacionalización, porque bueno, las empresas que empiezan a trabajar, crecer y trabajar fuera de España, pues son algunas de las que más se benefician por este tipo de tecnologías. Vale, entonces después de esta introducción vamos a hoy hablar sobre digitalización administrativa, pero sobre digitalización, que bueno, es una palabra que estaréis muy acostumbrados ya a escucharla. Yo creo que la tenemos en el paisaje desde hace bastante tiempo. Digitalización o transformación digital, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, tiene mucho que ver. Y bueno, creo que todos de alguna manera somos conscientes en ciertos momentos cómo las tecnologías digitales cambian nuestra vida. No sé vosotros, pero yo en las últimas semanas, con esto del chat GPT y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues bueno, ha sido algo especialmente sorprendente, y eso que yo estaba un poco al tanto de cómo evolucionaban este tipo de tecnologías, pero de repente ver algo tan accesible en el que ves todas las posibilidades y todo lo que puede cambiar muchos trabajos. Para lo que no los conozcáis, ChatGPT lo que te permite es trabajar con una inteligencia conversacional que, bueno, ante un número de preguntas prácticamente infinito, pues te da contestaciones, no siempre totalmente precisas, pero bueno, que en muchos casos se acerca de verdad a una solución adecuada a lo que le preguntas. Y claro, pues eso te abre la vista y dice, bueno, ¿cómo impacta esta tecnología digital y cómo puede impactar en el futuro? Pero en el fondo, los que tenemos ya una cierta edad lo hemos visto la evolución de la tecnología en nuestras vidas en los últimos años. Y bueno, yo tengo hijos ya ya los hijos tienen 10 y 7 años y me preguntan cómo vivíamos nosotros cuando no teníamos móvil o internet. Y les parece algo como muy difícil de entender. Cómo quedábamos con nuestros amigos, cómo nos comunicábamos. Eso les parece una época pretérita que, como a nosotros, casi la prehistoria. Bueno, pues eso que nosotros como ciudadanos, como personas, hemos sufrido o disfrutado, como lo queramos llamar, pues las compañías también lo han hecho. De otra manera, porque bueno, las compañías son entidades diferentes, más complejas,
en donde es necesaria una organización, pero han sufrido y han metido la digitalización en sus procesos desde hace mucho. Y si nos vamos al principio, digamos, bueno, recordamos que cuando empezaron a entrar los equipos, los ordenadores en las compañías, incluso antes que esos grandes ordenadores que hemos visto que son como un armario, que básicamente tenían tarjetas perforadoras y que bueno, se metieron en las compañías para ayudar a hacer los cálculos pesados. En muchos casos cálculos relacionados con finanzas, que en vez de tener a personas dedicando muchas horas a eso, pues con las máquinas podíamos optimizar esos cálculos. Esto fue, digamos, la primera vez que entró la digitalización y fue una fase que duró bastante, pero la que conocemos nosotros, y bueno, mi carrera profesional y personal tiene que ver con todo eso, es desde la ola de Internet. Es decir, cuando empezó Internet a entrar en nuestras vidas y cuando además se unió a esto la revolución de la telefonía móvil. Creo que todos somos conscientes que eso es un antes y un después en la forma en la que las compañías se relacionan entre sí, se relacionan con clientes y demás. Bueno, esto es algo que lo tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta de cómo ha cambiado, pero ha cambiado profundamente la forma en la que trabajamos. Y bueno, como mi carrera profesional ha tenido que ver mucho con justo esta era en la que entraron Internet y los móviles y a partir de ahí empezamos a trabajar las compañías para ello, pues bueno, he podido ver algunos patrones que han seguido compañías para digitalizarse, sobre todo para introducir estas tecnologías, estas TIC, tecnologías de la información y la comunicación en sus empresas. Y he visto, digamos, una cierta evolución. Esto no es aplicable a todas las compañías, pero sí a muchas. Lo primero que ha entrado, o que entró las TIC, y las TIC hablo desde el teléfono móvil hasta las redes sociales, hasta la web, pues fue en el área de marketing, en el área de comunicación con cliente, en la capa de negocio. Bueno, yo me dediqué mucho tiempo también al marketing digital y al comercio electrónico y vi como en muchos sitios lo primero que entraba como tecnología, pues eso, era una web para comunicarse con los clientes, era una red social en la que de repente creabas un espacio y te empezabas a comunicar con ellos, era una web de comercio electrónico en la que podías comercializar a través de eso. Bueno, pues digamos que esa interacción con el cliente fue el primer eje donde se trabajó y donde muchas compañías introdujeron tecnologías TIC. Creo que esto es algo que en muchos de vuestros casos seguro que también os sentís identificados. Al final es lógico porque el negocio es lo que dirige la mayoría de nuestras compañías. El factor fundamental es cuánto vendemos y cómo nos relacionamos con nuestros clientes y por tanto es lógico que los esfuerzos hayan centrado como en una primera ola ahí. Otro aspecto en donde también ha entrado, y bueno, depende también del área en el que trabaje la compañía, pero que ha pasado en muchos casos, es en el área de producción. En el área de producción y además, bueno, con tecnologías un poco más avanzadas que estas primeras de Internet, las que tienen que ver con IoT, los que tienen que ver con Machine Learning, ahora con inteligencia artificial. Bueno, en las áreas productivas, por un lado, se han metido dispositivos para detectar y para, digamos, captar datos de ese área productiva y con eso tomar decisiones y con eso, digamos, automatizar procesos y mejorar la eficiencia de lo que producimos. Y esto, bueno, también tiene sentido. Después de vender, la otra parte en la que nos preocupamos en las empresas es en producir. Y producir de la manera más eficiente posible, pues es lo que te hace ser competitivo, eso es evidente. Y digamos que una tercera ola o muchas compañías lo toman como un paso posterior, pues estamos hablando de la digitalización en el área administrativa. Todas esas gestiones que sabemos que hay que hacer en una compañía, pero que en general pues son trámites, no dan valor. Es decir, todos sabemos que hay que gestionar las facturas entrantes adecuadamente, pero eso no determina la propuesta de valor de mi compañía. Eso creo que todos lo tenemos claro. La cuestión es que si no lo hacemos adecuadamente no tenemos compañía. Entonces son cuestiones que hay que hacer, que se llevan haciendo desde hace mucho tiempo de la misma manera y que dar el paso a digitalizar, a pesar de que yo creo que casi todos cuando lo analizamos fríamente estamos de acuerdo,
pues siempre ha estado detrás de las otras áreas en general. Al final todos sabemos que esto es un reparto del pastel que tenemos, de lo que nos podemos invertir cuando hacemos un proyecto de innovación y, bueno, las compañías tienen que decidir sus prioridades y, por tanto, a mí hasta me parece lógico que muchas se hayan tendido por esto. Pero, bueno, yo creo que es un momento en el que ya las compañías no se pueden permitir no ser eficientes en su área administrativa. Es decir, aquí hay muchos motivos, pero creo que si somos un poco conscientes del entorno competitivo en el que estamos, es evidente que sin ser lo más eficientes posible nos va a costar mucho competir. Es decir, yo creo que aquí hay muchos vectores también que tenemos que analizar. Uno es ese eje de competitividad, de que cada vez las compañías competimos más en entornos globales y además nuestros competidores sí que están digitalizándose. Por tanto, si nosotros no estamos siendo lo más eficientes posible, optimizando esos procesos manuales y cambiándolos por digitales, pues nos va a costar estar ahí. Otro aspecto clave es cuando las compañías crecen o se internacionalizan. Muchas veces tenemos procesos manuales porque tenemos volúmenes pequeños, pues eso, para las facturas o para la firma de documentación. Es un ejemplo, una compañía que de repente son 20 personas, pues los contratos laborales no es un problema firmarlos y además están todos más o menos en la misma ubicación. De repente esa compañía crece, se convierte en 400 y tiene 3 sedes, pues la complejidad es mucho mayor. Bueno, pues lo que no quieren las compañías es crecer y tener que crecer también en recursos para estos procesos administrativos y suele ser también una de las razones por las que se digitalizan. Además, hay que contar, y esto lo hablaremos en los diferentes webinars, pero la legislación está totalmente madura. Y esto lo veréis en firma digital, hablaremos específicamente en el siguiente webinar sobre legislación en firma digital, pero tanto a nivel europeo como español está totalmente madura, no hay dudas. Tenemos una legislación sólida y lo mismo en facturación electrónica. De hecho, la facturación electrónica es la legislación la que ha servido muchas veces como motor para la innovación de las compañías en este área. Y las tecnologías también están maduras. Es decir, mucho de lo que os estoy hablando no son tecnologías, no estamos hablando de inteligencia artificial, aunque puede haber inteligencia artificial aplicado a esto, pero digo que no son tecnologías fronterizas en la innovación, sino que son tecnologías muy establecidas, ya testeadas, que lo que hacen es, simplemente resolver procesos de una manera más eficiente. Entonces, creo que las razones por las que tiene sentido que las compañías, sobre todo a partir de un cierto tamaño, una cierta complejidad, se metan en digitalización administrativa, empiezan a ser bastante obvias. Y por eso existe la digitalización administrativa, que al final tiene que ver con las áreas en las que en Docuten trabajamos. Estos son nuestros servicios, pero están alineados. Digamos, estas son las tecnologías que utilizamos para resolver los procesos de nuestras compañías, de nuestros clientes, y que tienen que ver con firma digital, como ya os he contado, y con factura electrónica. La parte de firma digital creo que la entendéis todos. Al final lo que buscamos es resolver esos procesos de firma analógico con soluciones de firma digital, evidentemente que sean legales y que se adapten al caso de uso. Lo hablaremos en el webinar sobre casos de uso. Y la facturación pues tiene que ver con la emisión de factura electrónica, que hasta ahora ha sido principalmente por obligación legislativa y va a seguir siendo así porque, va a cambiar y va a haber obligaciones para todos para emitir factura electrónica. Y los procesos de recepción, ese proceso en el que te llegan facturas y pues se pican a mano, se validan, se circulan en la compañía para ver cuando tienen el visto bueno para ser pagadas. Pues digitalizar todo eso y hacerlo eficiente, pues es lo que nosotros hacemos. Pero cualquier proceso de digitalización y digitalización administrativa, hablamos de lo mismo, es un proceso. Yo creo que lo básico es darnos cuenta de que hay una gestión del cambio y de que a veces, aunque el cambio es bastante evidente, lo digo en firma digital, por ejemplo, pues pasar de firmar documentos de manera analógica, pasarlos a firmar digitalmente, no hay un cambio de paradigma demasiado complejo, pero aún así hay una gestión del cambio, pues la gente está acostumbrada durante mucho tiempo a hacerlo de una manera y hay que conseguir hacerlo en otra. Y por tanto, para poder tomar una decisión sobre
qué tecnologías vamos a utilizar y demás, y para después implementarlas, pues tenemos que tener mucho cuidado y evitar errores. Y estoy hablando de cualquier proceso de digitalización. Errores que hemos visto nosotros muy habitualmente. Errores que van desde la parte inicial, desde el desconocimiento del objetivo que se pretende conseguir. Es decir, muchas veces nos damos cuenta de que, bueno, la propia compañía o personas de la propia compañía involucradas en la decisión no tienen claro realmente qué es lo que están intentando resolver y eso, pues, evidentemente lleva a un mal resultado. Hay problemas también en la elección de la tecnología bueno, muchas veces escogen proveedores sin analizarlos de manera pormenorizada. También hay unas cuestiones de involucración al equipo, de gestión del cambio. Esto ahora lo vamos a explicar en cuáles son los pasos que para nosotros hay que dar y veréis que lo que intentamos en gran parte es evitar estos errores. Evitar errores de comunicación y de visión global, evitar errores tecnológicos y evitar errores en que los procesos se eternicen. Que esto, bueno, en procesos tecnológicos es medianamente habitual, pero que se puede evitar. Entonces, nosotros lo que proponemos es un esquema de trabajo que es muy sencillo, pero que si todos, cuando tomamos una decisión de incorporar una tecnología, de resolver un proceso y digitalizar un proceso, seguimos, vamos a evitar muchos de los errores que acabamos de cometer. Y vamos a ver mínimamente estos puntos. Tenemos la parte de análisis y diagnóstico. Básicamente, a veces pensamos en una compañía como si fuera un enfermo y, bueno, hay una parte que tiene sentido. Necesitamos tener análisis, es decir, pensar en qué áreas de nuestra empresa pueden ser optimizadas utilizando tecnologías digitales. Aquí hay una cuestión de priorización muy importante y por eso la labor del liderazgo para decidir a dónde va a un lado a otro es fundamental en este tipo de cuestiones porque, bueno, tecnologías para mejorar nuestra compañía hay muchísimas, la cuestión es qué decidimos mejorar. También me parece importante, y por eso lo pongo aquí, que sea realista. He visto muchos proyectos que han fracasado por un exceso de expectativas y un exceso de expectativas también porque no se tiene en cuenta la cultura de la compañía. Es decir, creo que esto nos hemos encontrado todos alguna vez, todos los que hemos trabajado en consultoría TIC alguna vez con esto. Es decir, en un sitio donde todavía apuntan las cosas en papel con un lápiz metido en la oreja, tú no puedes llegar y de un día para otro cambiar eso a que todo el mundo tenga aplicaciones móviles y que se maneje como un nativo digital. Esto no es realista y no tiene en cuenta la cultura de la compañía y, por tanto, los pasos tienen que dar uno a uno. De hecho, yo en esto siempre recuerdo que, bueno, hace años hice un curso con la Xunta de consultor TIC que pretendía, bueno, formar una serie de consultores para ayudar a las compañías gallegas a justo hacer esto, a estos procesos de digitalización. Y tuvimos un caso, bueno, hicimos un trabajo de final del curso, que era coger una compañía e intentar ayudarle a que mejorase. Y bueno, yo estaba en ese momento viviendo en Costa da Morte y cogimos un aserradero que había por allí, que ya os imagináis que es el entorno menos digital posible. De hecho, los operarios lo que tenían como mucho era un lápiz en la oreja para apuntar allí en unas cuartillas lo que hacían. Pero claro, cuando nos dimos cuenta, los problemas eran muy básicos. Tenían un problema tremendo porque no medían la eficiencia de la producción. Sabían más o menos los troncos que entraban y después sabían las piezas que salían, pero bueno, era de una manera muy poco fiable. Entonces, nos planteamos que una de las cosas es teníamos que controlar la producción, qué hacía cada operario y demás. El primer impulso sería meter, en aquel momento, esto fue hace años, era meter PDAs o para que los operarios pudieran hacer una cosa u otra. Vale, nos dimos cuenta del perfil de la gente y vimos que eso no era lo que había que hacer. Y al final el elemento TIC más relevante de lo que propusimos fue poner un reloj gigante en el medio de la compañía, en el medio del aserradero, para que todo el mundo pudiera apuntar. Al principio lo apuntaban en papel cuando entraba y cuando salía un pedido. Es decir, todos los operarios tenían una forma, bueno, con unas plantillas en papel y con un reloj que hacía que todos tuvieran la misma fuente de información. Y bueno, pues se dieron pasos. En el aserradero quedaron muy contentos, la verdad. Dijeron, no pensamos que esto valía para nada y ahora tenemos la sensación de que por lo menos estamos dando pasos para mejorar.
Bueno, pues yo creo que es ser realista y tener en cuenta la cultura de la compañía. Evidentemente, en compañías mucho más tecnificadas esto estamos en otras fases, pero bueno, pero a veces he visto también intentar matar moscas a cañonazos y esto no es posible. Por otro lado, identificación de las tecnologías. Al final tenemos el diagnóstico, o sea, un análisis, un diagnóstico, necesitamos esto, necesitamos resolver este proceso. Lo que tenemos que hacer después es ver qué tecnologías cubren mis procesos. Y esto lo podemos hacer con investigación propia. Yo lo diría que habléis bastante con proveedores tecnológicos, sin sentirse, evidentemente, sin sentirse coartados para contratar o no, pero para eso estamos los proveedores tecnológicos, para poder hablar con vosotros y poderos daros pistas de para qué valen nuestras tecnologías y cuáles son los procesos que cubrimos. Al final, estos dos procesos que hemos hablado, el análisis y esto, están interrelacionados y cuanto más sepas de tecnologías, más capacidad vas a tener para diagnosticar y ver qué puedes meter en tu compañía. Pero por eso es importante tener relación y trabajar con gente que domine la tecnología y sea especialista en esto. Y bueno, también tenéis muchas entidades. Aquí pongo las oficinas de Acelera Pyme, que por ejemplo en Coruña hay un par de ellas, está la de ITEGA, de la Cámara de Comercio y otras entidades que os pueden ayudar a estos procesos de identificación de tecnologías y de proveedores adecuados. Bueno, realmente el punto siguiente es elegir el proveedor. Es decir, tenemos un diagnóstico, decimos esta tecnología nos puede valer para eso, ahora vamos a buscar un proveedor adecuado a esta situación. Bueno, pues no os voy a explicar cómo se elige un proveedor, pero sí que hay ciertas cosas que yo también como comprador de tecnología me procuro fijar y os puedo recomendar. Bueno, evidentemente buscamos que sea solvente, buscamos que sea legal, que todo lo que haga sea legal y más en el aspecto que estamos hablando aquí es fundamental. En digitalización administrativa hay, como os decía, mucha cuestión legal y cumplir eso es fundamental para que todo lo que hagas te sientas tranquilo y no metas la pata. Por ejemplo, en parte de firma digital, pues hay una normativa europea y las empresas proveedoras tienen que seguir esa normativa europea para asegurarse que todas las firmas digitales hechas con su sistema pues son legales. Y hay una serie de certificados pues que te pueden ayudar a identificar quién es y quién no es legal. También cuestiones de seguridad, evidentemente. Ahora, la mayoría de los proveedores tecnológicos en estas áreas funcionamos como un SaaS, como un Software as a Service, es decir, que gran parte tenéis que conectaros a la web para trabajar con nosotros, aunque, bueno, también puede ser por API, pero de alguna manera, no como antes que tenía la gente en sus servidores la documentación y los datos e incluso los programas que corría, ahora no pasa eso. Pero, claro, las empresas tienen que garantizaros que son totalmente seguras, que van a almacenar bien la documentación, vuestra documentación y, bueno, pues tendrán que tener también los certificados y las políticas para eso. Por ejemplo, nosotros en Docuten tenemos la ISO 27001, pues específico para que la seguridad de la información esté garantizada. También, por ejemplo, trabajamos con Azure, con los servidores de Microsoft, porque también nos garantizan un grado muy alto de seguridad y además cumplen la legislación europea sobre RGPD, sobre Ley de Protección de Datos, porque los datos no salen de Europa. Bueno, pues estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, sobre todo si vamos a compartir datos, que casi siempre lo hacemos, con nuestro proveedor tecnológico. Otra cuestión que es muy relevante es la atención y capacidad de respuesta que nos pueden dar, porque al final, vale, esto son tecnologías, pero aquí hablamos entre personas y generalmente vamos a necesitar que haya otra parte que nos explique, que nos ayude, que nos corrija si es necesario y que nos acompañe en este proceso que vamos a implementar. Y, por tanto, bueno, pues también valorar la capacidad de atención y que yo creo que a veces el proceso comercial ayuda a ver si una empresa está cerca o no de lo que nosotros queremos, pues lo podemos ver. También la especialización. Aquí tenéis que decidir muchas veces si buscáis proveedores nicho, que son especialistas en un área, o lo que buscáis son, bueno, grandes proveedores que os ayuden a tener una visión global y después que ellos mismos os recomienden otros proveedores o tecnologías específicas. Bueno, esto también depende de vuestra capacidad de gestionar proveedores. Si uno tiene la capacidad de tener varios y
y que sean específicos y de nicho, vais a sacar más partido a esa especialización. Pero si lo que nos cuesta gestionar proveedores tecnológicos, pues a lo mejor tenemos que tener el mínimo número de interlocutores posible. Y el último punto me parece muy relevante, que sea proporcional y compatible con nosotros el proveedor. Y bueno, yo creo que esto es un error que hemos cometido todos alguna vez cuando hemos emprendido, que es buscar aparentemente el mejor proveedor posible para nosotros, aunque sea mucho más grande que nosotros o que esté pensando o que su target de empresas no seamos nosotros. Y eso es un error, porque está claro que si no somos relevantes para nuestro cliente, si somos el último de la fila de nuestro cliente, de nuestro proveedor, pues va a ser muy complicado que nos dé el servicio que nosotros queremos y va a generar frustración. Por tanto, hay que buscar de alguna manera un igual. Y ya cuando tenemos la decisión tomada sobre un proveedor, el último paso es, bueno, hacer un plan de implementación. Al final tenemos que meter esto, tenemos que cambiar los procesos que tenemos actualmente para adaptarlos a esa digitalización y tenemos que hacer que toda la compañía esté involucrada en esto. Eso es lo que decía antes, esto es un proceso de cambio y hay que gestionar ese proceso de cambio. A mí me parece muy importante que Recursos Humanos esté participando en las compañías en las que tienen un departamento de recursos humanos, porque, bueno, al final son los que tienen la capacidad de ver la compañía y sus trabajadores en un todo y articular eso y ayudarnos a hacer eso. Tiene que ver mucho con comunicación, hacer mucha comunicación interna y externa si involucramos a externos. Por ejemplo, en firma digital, nosotros ayudamos a los clientes a que, pues si tienen que sus proveedores cambiar de forma de firmar, pues cómo informar a sus proveedores de ese cambio y darle el material necesario para que los proveedores sepan hacerlo sin problemas. Bueno, pues internamente igual. Si cambiamos las firmas en recursos humanos, pues habrá que explicarlo. Si cambiamos la forma en la que gestionamos las facturas, pues todo el mundo que tiene un papel en eso tendrá que saberlo. Y bueno, me parece muy relevante la implicación de la dirección. Porque al final, en estos procesos de cambio, bueno, cuanto más complejo, más relevante es, cuanto más complejo es el cambio. ¿Por qué? Porque en el fondo somos casi todos reacios a cambiar. De hecho, la frase que más mata la innovación es esto aquí siempre se ha hecho así. Eso seguro que lo habéis escuchado muchas veces. Pero bueno, somos todos reacios a cambiar porque estamos acostumbrados y bueno, cuanto más se da, peor. Bueno, el motor de cambio muchas veces es que nos obligan a hacerlo, es así de claro. Y si nos obliga a hacerlo desde arriba, pues va a ser mucho más fácil que se involucre. Y esto lo hemos visto nosotros en muchos clientes. Y clientes que, digamos, la persona que ha dirigido el proceso no tenía digamos, una capacidad jerárquica alta, pues muchas veces lo han ninguneado desde otros departamentos o otra gente de la compañía que, bueno, que ha decidido no hacerlo. Y bueno, si no tienes capacidad de presión es muy complicado. Y en cambio hemos tenido ejemplos. Recuerdo, bueno, tenemos un cliente, no vamos a decir el nombre, pero sí, el pecado, pero no el pecador, bueno, que tenía, tuvo con el departamento comercial dificultades para meter la firma electrónica. Ellos tenían ya la suite comprada, bueno, el servicio comprado y lo que querían es que todas las áreas pues dejaran de firmar documentación en papel y lo hicieran digitalmente. Y una de las áreas pues era el área comercial para que los contratos que fueran al cliente pues ya fueran digitalmente. Pero bueno, los comerciales pues debe ser que la primera vez no les gustó, uno lo probó, dijo que buf, bam, y lo siguieron haciendo durante mucho tiempo de la misma manera. Seguían mandando papeles como antes. Y el CIO, la persona de innovación que estaba totalmente alineada con la dirección, pues, bueno, se dio cuenta de esto y, de hecho, hasta habló con nosotros y nos preguntó, pues, ¿está pasando esto, tal? Que vamos a ver, hicimos una reunión con los comerciales para ver si había algún problema, realmente vimos que no había ningún problema, que era una cuestión de, digamos, de falta de voluntad, de cambio, no pasa nada, es habitual, estaban con mucho lío, tenían muchas cosas que hacer y en el momento que mandas un contrato, pues, ahora hay que pensar cómo hacerlo de manera nueva, bueno, se lo mando como siempre. Bueno, pues, ¿qué hizo este CIO? Pues les amenazó al equipo comercial con quitar las impresoras en 2 semanas si no se utilizaba la firma digital. Y dijo, bueno, es que lo vais a tener que utilizar porque ya no vais a poder imprimir papel. Aún así, si queréis poder imprimir papel para otras cosas, empezad a utilizar la firma digital. Y, bueno, pues se solucionó perfectamente. Con lo cual, esto es necesario una capacidad de presión para que generalmente estas cosas salgan bien. Y bueno, ya para terminar esta
este webinar y bueno, para preguntéis lo que queráis preguntar, pero ya os digo que esto pretende ser una introducción para los siguientes para meternos más en las propias tecnologías de digitalización administrativa. Pero os queríamos también pasar, por cierto, voy a pasar la grabación de este webinar y las PPTs a los que habéis asistido y los que estáis inscritos, o sea que tendréis toda esta información. Pero lo que queríamos también era recopilar un poco algunas ayudas que, por si no las sabéis, que podéis utilizar para digitalizaros en genérico. Seguro que muchos conocéis el Kit Digital, que está muy enfocado para pymes y micropymes, que te solucionan hasta el 100% de implantar ciertas soluciones digitales. Bueno, sobre el Kit Digital seguro que habéis oído hablar, hay una serie de grupos, de familias, de soluciones y tú pues puedes coger, tienes un bono total y después puedes decidir a qué aplicas ese bono. Las empresas de entre 10 y 50 empleados de 12.000, las empresas entre 3 y 10 empleados de 6.000, las empresas más pequeñas, las microempresas, hasta 2.000 euros. Bueno, pues este bono, si sois pyme o micropymes, puede ser muy interesante. Y bueno, ahora se va a salir el Galicia Exporta Digital del IGAPE y tiene un mínimo subvencionado de 18.000 euros y bueno, para, digamos, tecnologías que te permitan la internacionalización. Y en el fondo, la digitalización y la internacionalización, como veremos también en el último webinar, pero ya os imaginaréis, está muy ligada. Es decir, cualquiera puede justificar, porque es así, que tiene que digitalizar ciertos procesos administrativos porque ahora, estando en varios países, le resulta mucho más complicado. Y el caso de la firma digital, imaginaros lo que es firmar con proveedores si no los tengo aquí al lado de casa y los tengo en Brasil. Pues bueno, pues eso. Además de estas dos ayudas, también hay un par de ayudas que no son exactamente para digitalización, pero tienen que ver, que es el bono de innovación de GAIN para contratar servicios de agentes de innovación, que te ayuda a gestionar el I+D+I. Y esto, bueno, pues creo que también para los que sois un poco más grandes y tienes otra visión también hay. Y para los pequeños, pues hay el bono autónomo a las personas de la comunidad de Galicia, que, bueno, que te permiten hasta 3.000 euros una subvención del 80%. Pues yo os invito a que aprovechéis y que si tenéis alguna duda, pues también consultéis con nosotros. Y antes de terminar, y ahora tenemos, si queréis, un turno de preguntas. Yo aparte estoy a vuestra disposición, después doy mis datos de contacto y si alguien quiere tener una conversación privada, pues por supuesto. Aquí tenéis y los QRs los hemos puesto por si queréis, después como os vamos a pasar la presentación también los tendréis en vuestro equipo. Pero si queréis registraros en las dos que vienen, el estado de la situación de la firma digital en España y cómo aplicar la firma digital en mi compañía, casos de uso, lo podéis hacer simplemente, bueno, apuntando la pantalla y con códigos QR. Los códigos QR también son una tecnología que ha cambiado nuestras vidas. Porque yo lo recomiendo si os interesa, porque van a ser webinars muy prácticos. La firma digital, en el primero vamos a hablar sobre la legalidad y vais a entender perfectamente porque, bueno, tiene una cierta complejidad, pero la primera vez cuando te lo explican bien ya lo sabes para siempre y ya vas a entender perfectamente cuáles son los niveles de firma, qué tengo que pedir para que una firma sea legal o no y, bueno, cómo se está trabajando la legislación en España y en Europa. Y el siguiente son casos de uso de cómo están las compañías utilizándolo en diferentes ámbitos, en diferentes departamentos, desde recursos humanos hasta la parte comercial. Bueno, todo lo que se puede utilizar la firma digital y el envío certificado para mejorar. Bueno, y ya por fin eso, mis datos de contacto. También aquí tenéis un QR para enviar, si queréis, directamente un correo a nuestro equipo de ventas para que os ayuden a tomar cualquier decisión. Y nada más.